Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos quienes nos visitan por primera vez. Espero se sientan como en casa, bienvenidos. Bien. Pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a empezar orando. Ustedes oran por mí y yo oro por ustedes, ¿va? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque permites que podamos exponernos a tu palabra y porque sabemos que tu palabra siempre edifica nuestra vida. Ciertamente nos confronta, nos abre, Señor, el entendimiento, nos exhorta. Pero todo esto, Señor, es para la edificación de tu iglesia, para el crecimiento de nuestras vidas. Así que yo oro para que nos des gracia. Siempre pediremos gracia para recibir tu consejo. Y que haya sabiduría en nosotros para poder tomar, Señor, tu palabra, tu consejo, conocimiento y poder aplicarlo, Señor, a nuestra vida. Todo esto, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, continuamos con la serie de Génesis. Hoy vamos a ver el capítulo 10 y capítulo 11. ¿Sí? No me voy a ir verso a verso, sino voy a tomar algunos bloques. ¿Sí? Voy a enfatizar en la descendencia de Noé y también en la Torre de Babel. ¿Sí? Entonces ya usted en casita vayan anotando y en casita lo puede leer de manera tranquila y va reflexionando y va tomando las anotaciones que el Señor le lleve a hacer, ¿sí? Pero continuando, ¿verdad? Como lo hemos venido estudiando, pues después del diluvio, aquí en Génesis 10 nos presenta la tabla de las naciones. Así es conocida la genealogía de Noé, como la tabla de las naciones. Y como lo hemos visto en otras ocasiones y con otras genealogías y con otros nombres, esto puede ser solamente una lista de nombres en donde no hay mayor trascendencia. Pero la realidad es que aquí nosotros encontramos un mapa teológico e histórico de cómo es que Dios cumple con su mandamiento de fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Eso lo encontramos ahí en Génesis 9. Sí. Este mandamiento que dio desde el principio allá en Génesis 1 en el Edén, ¿verdad? En Génesis 2, bueno, sigue vigente. Y esto nos habla de qué, familia? De que el propósito de Dios y el plan de Dios no puede ser frustrado por el hombre. Y esto es un descanso, ¿o no? El hombre no tiene la facultad de frustrar los planes de Dios. ¿Sabía usted eso? Nosotros ya vamos a perder nuestra vida. ¿Sí? Y ciertamente hay cosas que Dios quiere y nosotros hacemos un lado, pero el propósito de Dios se cumple. ¿Qué clase de Dios sería que su creación misma podría frustrar sus planes? Un Dios no digno de confianza. Sí. Muy vulnerable, ¿cierto? Y bueno, y hemos aprendido que precisamente su soberanía, por cuanto es Dios, es un Dios soberano, ¿verdad? Bueno, se lleva a cabo. Independientemente de. Hay una frase que la hemos mencionado en otras ocasiones y es que Dios cumple su propósito a través de nosotros y a pesar de nosotros. ¿No? Porque Él es Dios y Él es bueno, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Toda la humanidad procede de los hijos de Noé y Dios sigue gobernando sobre la historia. Dios no está ajeno de la historia. Dios sigue presente y es algo que nosotros vamos a estar viendo en toda la narrativa bíblica. Dios acercándose al hombre, aun cuando el hombre persiste en seguir alejándose de Dios, a causa del pecado, a causa de su naturaleza. Entonces esta expansión precisamente prepara el terreno para la historia de Babel en el capítulo 11, donde la humanidad, en lugar de esparcirse en obediencia, decide construir su propia seguridad en rebelión contra Dios. Y bueno, aquí hay temas bien interesantes. Hay mucha tela de donde cortar, ¿sí? Seguramente no voy a poder abordar muchos puntos que se pueden tomar, pero solamente tengo 2 horas y media, así que
no me da chance. ¿Sí? Me quitaron el reloj de enfrente, así que aténganse a las consecuencias. ¿Sí? Diría el pastor, yo predico el evangelio eterno, así que no voy a ser responsable con eso. Porque luego me empiezan a ver con cara de hambre, ¿no? Y no de la palabra de Dios. Entonces, de entrada nosotros vemos en el verso 2 al 5, ahí del capítulo 10, me voy a ir así por bloques, vemos la descendencia de Jafet, ¿sí? O Jafet, también se puede pronunciar. Y el nombre de Jafet significa ensanchar, expandir. Sus descendientes poblaron las islas, las costas y las naciones lejanas. Esto equivale a toda Europa y zona del norte. ¿Sí? Ahí encontramos nombres como Gomer, pueblos cimerios, Javán, como los griegos, Tarsis, posiblemente España. ¿Sí? Y bueno, lo que nos habla esto de nuevo es que quien ensancha el territorio es Dios mismo. Recuerdan que Dios lo había profetizado, bueno, más bien Noé lo profetizó ahí en el capítulo 9, Dios a través de Noé, cuando dice que Jafat ensancharía, ¿sí? Precisamente a Jafet. Entonces, Dios sigue extendiendo su plan hasta lo último de la tierra. Esta misma frase y esta misma idea la encontramos allá en Hechos 1:8, ¿recuerdan? Y recibiréis poder. Sí. E irán hasta lo más recóndito de la tierra. Su plan se sigue cumpliendo. Su propósito sigue vigente. Al sol de hoy, aquí estamos un pequeño remanente con muchos kilómetros y años de distancia de cuando Dios estableció ese propósito. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nada más por eso. ¿Sí? Suficiente argumento, ¿verdad? Por cuanto Él es Dios. ¿Sí? Y tiene el poder para hacerlo. Entonces, vemos también ahí en la genealogía, a partir del versículo 6 al 20, los hijos de Cam. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. Porque aquí vemos una genealogía que tiene que ver con poder y orgullo. ¿Sí? Y ahí vamos a tratar este asunto, que de hecho es el tema que vamos a desarrollar durante toda la siguiente hora o minutos que nos quedan. Pero Cam, como uno de los 3 hijos de Noé, es identificado, ¿verdad?, precisamente con pueblos que habitaron en África y en el cercano oriente. De él descienden naciones históricas que marcaron el rumbo de la civilización antigua, como por ejemplo Utopía, ¿sí?, por Cus, también Egipto con sus pirámides, faraones, poder militar, Canaán, los cananeos, quienes luego serían el escenario, ¿verdad?, de la conquista de Josué. ¿Recuerdan? Cuando el Señor saca al pueblo de Egipto y los dirige a la tierra de Canaán, ¿sí? Esta genealogía habla acerca de regiones de África del Norte como Libia y aparece un nombre muy particular. Y este nombre es Nimrod. ¿Cuántos han escuchado acerca de Nimrod? ¿Sí? Bueno, Nimrod es el fundador de Babilonia y de Nínive. ¿Sí? 2 ciudades, 2 imperios muy particulares. Sí. Nimrod es el prototipo del hombre rebelde. Ahora, ¿de quién se acuerdan? ¿A quién se les viene a la mente de Nimrod? ¿Se acuerdan? A ver, por allá del capítulo 4, cuando vimos Génesis 4. Caín, pero específicamente vimos un hombre, ¿se acuerdan? Orgulloso, que estableció poder, tienda, hubo desarrollo, se llamaba Lamec. Y aquí hay un paralelismo. ¿Sí? Hay un paralelo entre Nimrod y Lamec, ¿sí? Y es bien interesante cómo la historia se sigue conectando, ¿sí? Al final siguen habiendo muchos Lamec y muchos Nimrod, ¿sí? Entonces, bueno, Lamec habla acerca de lo que nosotros entendíamos, según la narrativa bíblica. Bueno, él representa al orgullo del individuo, ¿sí? Lamec desciende de Caín e introduce 2 cosas. 1, la poligamia. ¿Recuerdan? Él rompe con este diseño original del matrimonio. Dios da una mujer al hombre, pero él, en este caso, tenía 2. ¿Recuerdan? Que hasta la narrativa bíblica nos da sus nombres y también sus hijos, ¿sí?, y toda su descendencia y su linaje. Y por otro lado, la violencia vengativa. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec en verdad 70 veces 7. Justicia por su propia mano.
venganza. Entonces Lamec es el prototipo del hombre que se gloría en su fuerza personal. Recuerda que veíamos que él cantó, hizo un poema acerca de sus crímenes y por supuesto el hecho de que él era orgulloso, ¿verdad? Acerca de lo que él era, de lo que él había conquistado y lo que él hacía. Y por supuesto todo esto hablábamos que es alejados de Dios, sin tener en cuenta al Señor, ¿sí? Se gloriaba en su vergüenza, ¿no? Entonces el orgullo personal, familia, nos llevará a vivir en competencia, en violencia y en egoísmo, siempre, ¿verdad? Yo tengo un poco de problema cuando como papás nosotros les enseñamos competencia a nuestros hijos, y no estoy en contra de la competencia en sí, ¿sí? Como algo sano, como algo que puede desarrollar a nuestros hijos para que puedan crecer y puedan avanzar, etc. Pero hemos de entender que nuestros hijos no necesitan aprender egoísmo. Nuestros hijos no necesitan aprender a pelear por lo suyo, ellos ya lo saben. Una de las primeras cosas que nuestros hijos aprenden a decir es mío, ¿verdad? ¿Quién se los enseñó? ¿Quién le enseñó a ser egoísta a un niño? ¿Un bebé por su falta de conciencia? ¿No? Y a lo mejor van a decir, ay, pastor, qué payaso, ¿no? Pues es una realidad. Pero un bebé por falta de conciencia, ¿tu bebé le interesa si estás cansado o no? ¿Le interesa si puedes o no puedes darle comida? ¿Verdad que no? No tiene esa conciencia. Sin embargo, él ve por sí mismo, ¿sí? Es su naturaleza. Podemos verlo como precisamente tiene que sobrevivir, es parte de, ciertamente, pero por falta de conciencia lo que refleja es egoísmo. Necesito comer, no me importa la condición en la que esté mi mamá, necesito comer. Y voy a llorar hasta que me dé lo que necesito, ¿verdad? Y conforme va creciendo es lo mismo, eso es mío, no me interesa si te hago sentir mal o no, a su primito, su sobrino, su amiguito, yo te voy a dar con él, ¿verdad? Hasta conseguir, o voy a luchar hasta conseguir lo que quiero. Eso es egoísmo. El hombre por naturaleza es egoísta. Papás, no alimentemos el egoísmo a nuestros hijos. Enseñémosle a compartir, a ser generosos, a dar. Miren, muchos de nosotros somos como somos porque no nos instruyeron, porque no nos disciplinaron, porque no nos enseñaron. Y ahora sabemos que debemos de ser de cierta manera, pero naturalmente batallamos, ¿verdad? Luchamos con eso. Bueno, démosle las herramientas necesarias a nuestros hijos para ser piadosos. Sí. Si un día su hijo está peleando con otro por algo, enséñele a ceder. Enséñele. Eso le va a ayudar mucho más en la vida. Porque ¿cuántos saben que para ganar guerras también es importante aprender a perder batallas? ¿Sí o no? Incluso es estrategia militar. Sí. Pero bueno, vemos la naturaleza de estos hombres: egoísmo, orgullo, ¿verdad? Tomaban las cosas a la fuerza. Bueno, es el reflejo de una generación caída. Sí. Entonces, el orgullo personal. En este caso, ¿verdad? Nimrod, nosotros vemos como este orgullo colectivo, y ya qué peligroso es. Sí. Nimrod es descrito como poderoso cazador delante de Jehová. Esto también se puede traducir como en contra de. De hecho, es una frase, ¿no? Es decir, es quien toma con violencia algo, ¿sí? Independientemente de lo que Dios dice. Sí. Por ahí escucharon una frase de, y no aceptamos un no por respuesta. Es muy de esto. O sea, no me interesa tu voluntad. Lo que yo quiero es esto, ahora. Y se oye tan piadoso, y se oye con tanta autoridad espiritual, pero es una herejía que proviene desde las vísceras humanas, caída, carnal, pecadora. ¿Sí? No le estoy diciendo a usted a una hermana, estoy diciendo de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, bueno, Nimrod, este poderoso cazador violento en contra del Señor, funda Babel y Nínive. Y estos son símbolos de poder político, de poder económico, de poder militar.
Y representa precisamente al hombre que quiere organizar a la sociedad sin Dios. Recuerdo cuando hablábamos acerca de una sociedad próspera, ¿verdad? Económicamente fuerte. Esta generación, ¿verdad? Los hijos de Caín, pero sin altar, sin sangre, sin devoción. Dios no estaba en medio de ellos. Sí, pero fueron prósperos. Bueno, es el mismo caso. Sí. Un imperio que exalta la fuerza, un imperio que exalta la violencia y que exalta la autosuficiencia. Yo puedo. Como ya lo hemos dicho antes, es tan peligroso y triste a la vez que desde el púlpito se vendan mensajes como ese. Tú puedes, saca el campeón que llevas dentro. No hay ningún campeón dentro de nosotros. Solo una naturaleza pecadora que se levanta en contra de Dios y se resiste a la piedad. Eso somos sin Cristo. Por eso la necesidad de la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso la necesidad de su Espíritu. Por eso la necesidad de que volvamos a nacer y que su vida sea puesta en nuestra vida. Porque la naturaleza del hombre es contraria a la naturaleza de Dios. Así que deje de buscar el campeón que hay dentro de usted, porque no hay ningún campeón. Al contrario. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo, verdad? ¿No se agüitan? ¿No? Bueno. Entonces, de nuevo, representa esta fuerza, violencia y autosuficiencia. Yo puedo. Yo soy fuerte. Yo soy inteligente. Con mi mano, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor le dijo ahí en Deuteronomio 8 al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, le dijo, mira, acuérdate que no fue tu fuerza la que te metió a la tierra. Acuérdate que fue el Señor. No te olvides, porque cuando estés dentro y estés disfrutando de las bendiciones, vas a decir, mira, qué espiritual fui. Mira, en cambio de los otros, yo sí entré a la tierra prometida. Fui diferente a mis hermanos. Y Dios le dice, estás dentro por la mera misericordia y gracia del Señor. Con mano poderosa el Señor te salvó. Es una tentación constante para nuestra carne decir, mira Señor, qué espiritual soy. Yo sí y otros no. Soy el especial de Dios. Es su misericordia. En nosotros no hay nada especial, familia. No somos mejores que nadie. Es su gracia. ¿Sí? Con este poder, con esta violencia y autosuficiencia, edificaron para sí. ¿Sí ven cómo dice la Biblia? Allá en el versículo 4. Edificaron para sí una torre. Para sí mismos. Y es bien interesante porque dice, para hacerse un nombre. Orgullo en su máxima expresión, ¿no? Y ojo aquí, esto es importante, porque a veces creemos que lo antagónico del amor es el odio. Lo antagónico del amor es el orgullo. Sí, es el orgullo. Y como nota interesante que quienes promueven este nuevo amor en esta ideología, ¿sí? Se autoperciben así, o autoperciben el movimiento como orgullo. El que entendió, entendió, ¿verdad? Lo contrario al amor es el orgullo, el ensimismamiento. Se trata de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Edificaron una ciudad y una torre para sí mismos y para hacerse un nombre. Así como Lamec usó su fuerza para exaltarse, Nimrod usó la ciudad para perpetuar su nombre. El orgullo personal se convierte en orgullo colectivo. Y qué peligroso es esto. ¿Sí? Qué peligroso es esto. Tanto Lamec como Nimrod son dos estaciones del mismo tren. Son igualitos, cortados con la misma tijera, ¿verdad? Lamec, el orgullo que se celebra en una canción, y Nimrod, el orgullo que precisamente se hace conocer a través de un imperio. El comentarista y teólogo Derek Kidner dice lo siguiente: Babel fue el intento del hombre de lograr por poder lo que Dios había prometido por gracia.
Hay muchas cosas que nosotros podemos recibir y que Dios desea que recibamos por gracia, pero estamos peleando y tratando de conseguirlos en nuestras fuerzas. Es que, Señor, yo quiero que mi esposo sea piadoso, por eso ando sobre de él, sobre de él, sobre de él, sobre de él, y lo traigo juido y no lo dejo descansar. Y Dios dice, estate quieta, mujer, déjamelo a mí, tú obedéceme. Deja de intentar tomar mi lugar. Yo hago la obra. Y también el varón, que por fuerza quiere someter a su esposa y te tienes que sujetar y y Dios dice, cálmate, bravucón, sométete tú primero. Sé ejemplo y deja que yo obre. Eso como ejemplo. Pero hay muchas otras áreas en nuestra vida en donde nosotros a través de la fuerza queremos llegar a alcanzar, tomar aquello que Dios quizá ya nos dio por gracia, pero nomás nos hace falta descansar, creer, obedecer y mantenernos firmes en Él. ¿Sí o no? ¿O nomás me pasa a mí? ¿También a usted? Qué bueno, ya me había preocupado. Ahora este es un contraste a Abraham, que vamos a ver más adelante la vida de Abraham, allá en Génesis 12. No nos falta mucho. O sea, la siguiente semana empecemos ya con Abraham. Pero Abraham no se hace un nombre, recibe un nombre de parte de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Confió. Y aprendió obediencia, lo vamos a ver. Aprendió obediencia. Sí. Y se cumple lo que el profeta dice, el profeta Samuel. Dice, yo honraré a los que me honran, hablando de parte del Señor. Sí. Dios se encarga de lo propio. Él busca obediencia, Él busca fe, busca fidelidad en nosotros, nada más. El orgullo, familia, siempre, siempre busca construir su propia plataforma. Busca reconocimiento. Busca alcanzar méritos por su propia fuerza. Manipula, ve la manera, mueve piezas y ve la manera de estar donde quiere estar y conseguir lo que quiere conseguir. En cambio, la fe espera en la promesa de Dios y hace lo necesario, lo que Dios dice. Eso es fe. Ya hemos hablado acerca de eso, ¿verdad? Fe, esperar en fe en el Señor no es tirarse en la cama a ver Netflix y esperar que vengan las bendiciones. Eso no es fe. Eso es flojera, negligencia. Levántate, flojo, y ponte a trabajar. ¿Sí? Eso no es fe. Esperar en el Señor es hacer lo que tenemos que hacer mientras el Señor hace lo que tiene que hacer o lo que desea hacer. ¿Sí? Mientras tanto, camino en obediencia en lo que estoy, en lo que me compete. Como papá, en mi caso, como papá, como esposo, como trabajador, como hermano, como hijo. ¿Sí? Hago lo que tengo que hacer, esperando en el Señor. ¿Sí? Entonces, Nimrod, llamado poderoso cazador delante de Jehová, repito, aquí en el hebreo bien se puede traducir como el que desafía al Señor, ¿no? Y hace alusión a aquel de nuevo, que toma las cosas que quiere por su propia fuerza sin esperar en Dios. ¿Sí? Lo quiero y lo hago. Bueno, fue el primero en levantar reinos como Babel, Erec, Acaz, y eso lo vemos ahí en el verso 10. Después extendió su poder hacia Asiria, y en el verso 11 lo vemos también, y combinó esta fuerza física, esta estrategia militar y esta capacidad de liderazgo, pero todo al servicio del orgullo. Todo al servicio del orgullo. Y aquí me quiero detener, mis amados, sobre todo me quiero dirigir a los que sirven. ¿Con qué motivación lo hacemos? Porque a veces podemos hacer las cosas bien y las que Dios quiere que hagamos con una motivación equivocada. Por eso constantemente debemos de preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿O para qué hago lo que hago?
Porque quizás sin darnos cuenta, lo hacemos y nos esforzamos para recibir esa palmadita. Tremendo. Gracias. Qué bendición. No, si no fuera por ti. No, qué bonito cantas, qué bonito tocas. ¡Ay, qué buena alabanza! Carlos, a ver, ¿quién? El líder Carlos. Felicidades, Carlos. Le voy a echar más galleta, ¿verdad? Porque qué bien se siente. Oh, qué diligente es, hermano. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo hace? Porque de repente creemos que solamente ahorita de ejemplo de los de la alabanza, los que estamos al frente. Pero a veces pequeñas cositas van alimentando nuestro orgullo. Permitimos que se vaya inflamando en nosotros el orgullo. Y cuando no recibimos esas pequeñas recompensas por la cual lo estamos haciendo, pues se va todo lo excusado. Ahí no hay amor, ahí no dan ni las gracias, ¿verdad? Ahí. No lo hagas para que te den las gracias. Mira, si te dan las gracias, ya obtuviste la recompensa. No busques eso. Si te dan gracias, dáselas al Señor. Todo lo que te den o recibas por algún trabajo que estás haciendo para el Señor o para la iglesia, cuando lo recibas, dáselo al Señor. No te lo quedes, porque si te lo quedas, ahí está tu recompensa. Ya obtuviste recompensa. Pero cuando tú lo llevas al Señor, bueno, Él es quien recompensará. Él es el galardonador. Hebreos habla acerca de eso. Todo aquel que se acerca a Dios sepa que Dios existe, es decir, que es real, que es lo que dice ser y que es galardonador de quienes le buscan. ¿Cuál es la motivación? Sí. Capacidad de liderazgo, pero todo era al servicio del orgullo, a sí mismo. A sí mismo. Yo conozco, no aquí, pero conozco gente que es muy trabajadora, pero es que es muy evidente que trabaja para sí mismo. Y es lamentable, y es triste. Que Dios nos libre. Por eso, y no me voy a cansar de decirlo, oren por nosotros. Oren por quienes predicamos, oren por quienes servimos, oren por nosotros. Porque no somos mejores que nadie. Y estamos expuestos a eso, al orgullo. Sí. Que Dios nos ayude. La historia humana nos muestra imperios brillantes. Hasta aquí lo hemos visto. Pero todos estos sin Dios. Y todos los imperios grandes, todos estos desarrollos sin Dios, precisamente caen en soberbia, violencia, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, en el versículo 21 al 32 vamos a ver a los hijos de Sem. Y aquí nosotros observamos la línea de la promesa. ¿Sí? Sem significa nombre. De él precisamente descienden los semitas. De los semitas desciende Aram. ¿Sí? Aram y Eber, de donde viene precisamente la palabra hebreos. De aquí vienen. ¿Sí? De Eber va a nacer precisamente a Abraham. Esto lo vamos a ver ahí en Génesis, en el capítulo 11, lo vamos a ver. Y es precisamente el portador de la promesa mesiánica de Génesis, capítulo 3, ¿verdad? Y cuando el Señor precisamente hace esa promesa, y lo vamos a ver ahí en Génesis 12:3, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, Dios preserva un linaje en medio de la diversidad. Sí, Dios preserva una línea, la cual precisamente va a venir esa promesa. Y bueno, Dios tuvo a bien, pero la realidad es que tampoco eran libres de pecado. Cuando vayamos a la historia precisamente de Abraham, nos vamos a dar cuenta que él crece en un contexto de idolatría. No conocían al Señor. Había vestigios de quién era, ¿verdad? Pero ya se habían creado muchos dioses y adoraban a muchos ídolos, ¿sí? Y bueno, a Dios le place tomar a Abraham para entonces hacer cumplir su promesa. De nuevo, esto nos lleva a exaltar la misericordia de Dios.
a exaltar la gracia del Señor. Abraham tampoco era mejor que nadie. Él dio respuestas a un Dios poderoso y misericordioso. Sí. Y todo esto, familia, nos lleva a entender que si nosotros no damos respuesta, no es porque nos falta algo. ¿Sí lo vemos? Bueno, es que pues usted porque es pastor. No hay diferencia en mí y en usted. No hay nada en mí que en usted no haya. Quizás hasta si le rasca un contexto mucho más sucio y podrido que el de usted. Sí. Bueno, es que él por esto, ¿verdad? O bueno, aquella pues porque mira, no hay nada distinto en ninguno de nosotros. Y el asunto es que tenemos al mismo Dios, misericordioso, lleno de gracia, ¿no? Que nos da lo necesario para que nosotros llevemos a cabo su propósito. Nos da lo necesario para que nosotros atendamos. Sí. Entonces, el Señor hablando acerca precisamente, ¿no?, de este linaje que preserva, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a las naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí estamos. Se cumple esa promesa, ¿verdad? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sí. Bueno, nosotros somos hijos de Abraham y aquí encontramos esa promesa que va mucho más allá de una cuestión geográfica, que no tiene que ver con un pueblo en sí. Dios había prometido la salvación desde el principio. Aún no existían los hebreos, aún no existían los judíos, ¿sí? Y Dios ya en su mente tenía la salvación de las naciones. ¿Sí? Ahora, ¿la salvación proviene de los judíos? Sí, porque el Mesías viene de los judíos. Pero la salvación no es exclusiva para ellos. Es para todos. Es para todos. Y aquí es donde los salvos dicen, amén. Aleluya. Ahora nosotros vamos a encontrar en esta genealogía una fórmula repetida, ¿no? Ahí en su casa lo van a ver. Pero dice, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Esto se repite, ¿sí? Y esto habla acerca de unidad, ¿sí? Todos vienen del mismo Padre. En este caso, Noé, ¿sí? Dios establece fronteras, culturas y lenguas. Y esto prepara de nuevo el escenario para Babel. Ahí en Génesis 11, ahorita vamos a entrar ahí, donde el hombre precisamente rechazará el plan de Dios de esparcirse. Sí. En Hechos 17:26 dice, hizo de un solo hombre todo el linaje y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto habla acerca de que Dios sigue teniendo el control en medio de todo. ¿Sí? Entonces la diversidad de pueblos es diseño de Dios y no debemos de rechazarlo. Sí. A lo mejor esto es un mensaje que no impacta en este contexto cultural en el que estamos, pero para algunos sí contrasta mucho decir, viene de parte de Dios la diversidad. Sí. Y no estamos hablando acerca de una ideología de género, por supuesto, sino hablamos acerca de que somos diferentes. Sí. Entonces, no debemos de rechazar eso, sino verla precisamente como una oportunidad para la misión de la iglesia, que más adelante vamos a ver ahí en Apocalipsis 7. Sí. Entonces, Génesis 10 nos muestra precisamente estas tablas de las naciones, ¿sí? Un mapa de cómo los hijos de Noé llenaron la tierra y cómo es el cumplimiento del propósito de Dios. Y este se lleva a cabo. De nuevo, el hombre no puede frustrar los planes de Dios. Nosotros no podemos frustrar los planes de Dios. Sí. Y eso lo hace un Dios digno de confianza, un Dios fiel, es inmutable, consigue lo que quiere, tiene lo que quiere porque es Dios. Y no estoy hablando acerca ni de un determinismo, ni tampoco de un Dios arbitrario, me alejo de eso, pero Él sigue siendo Dios, el eterno. Sí. No es un Dios vulnerable, no es un Dios que se come las uñas cuando alguien se equivoca o cuando las cosas parecen no estar bien. No es Dios diciendo, ay, ¿cómo le vamos a hacer? No, Él es Dios.
En Él habita el conocimiento. En Él está la sabiduría. Y eso nos debe de llevar a descansar, familia, cuando estamos en un momento difícil, en un momento complejo, en donde nomás no vemos claro. Dios sí ve claro. Dios no se está comiendo las uñas como nosotros. Dios no está preocupado. Descansemos en Él. Descansemos en el Dios que todo lo puede. Amén. Entonces, Génesis 11 nos revela cómo ocurrió esa dispersión, no por obediencia, sino por la mano de Dios. Sí. Y la Torre de Babel, bueno, es el relato del orgullo humano que quiere ocupar el lugar de Dios. Sí. Y vamos a entrar ahí. Versículo 1 y 2. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Déjenme le tomo un traguito al agua. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Bueno, cuando habla acerca de una unidad lingüística, esto es igual a un poder compartido. ¿Sí? Podían alcanzar ciertas cosas en unión. Y miren, aquí hay un principio importante, que es la comunicación. ¿Cómo Dios hizo, que lo vamos a ver, cómo Dios hizo que no prosperara el propósito de los hombres? Cancelando la comunión. ¿Cómo usted cree que el Satanás opera en los matrimonios? ¿Por dónde entra? Para que un matrimonio no prospere, por donde ataca es la comunicación, es la comunión. ¿Cómo pueden estar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo? Y hay un problema en el matrimonio, porque el asunto es que voy a generalizar, porque habrá el que se indigne, ¿verdad? Pero los hombres generalmente huimos del conflicto y no queremos abordar las situaciones que muchas veces hay en casa. Y por otro lado, a la mujer le encanta tratar ese asunto. Pero en extremo, las dos cosas son malas. Porque ¿en qué sentido lo digo? Por un lado, el hombre tiene que aprender a abordar de una manera sabia, ¿sí?, los conflictos que vive el matrimonio, pero también la mujer debe de ser sabia para tratar los conflictos que se viven. Porque el hecho de decir, hey, mira, ya te dije que nada, eso no es ser sabio. De hecho, la Escritura, bueno, señala mucho acerca de eso de la mujer. Y tenemos, hermanas, aléjense de eso. Y hermanos, seamos hombres. Tratemos las cosas como son. ¿Sí? Digo, esta va de gratis, no estaba en el bosquejo, ¿verdad? Ahí me la deben. Pero es interesante porque como Dios hace cancelar o lleva a no prosperar el propósito de los hombres, fue interrumpiendo la comunicación. No se entienden. Bueno, el enemigo es un perfecto imitador. Voy a hacer que no se entiendan. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado, en algún momento de mi matrimonio, de decir, parece que estamos en historias paralelas, vivimos en mundos paralelos. Porque no nos entendemos. Pero mucho tiene que ver con el orgullo. Mucho tiene que ver con no quiero ceder. Es mi punto y voy a defender mi punto hasta que muera o el Señor venga por mí. Porque tengo la razón. Y la otra persona está pensando lo mismo. Voy a defender mi punto y de aquí no me mueven. Sí es cierto, pero la comunicación. Ahora, eso a nivel de matrimonio, pero ¿qué en la iglesia? ¿Qué en los hermanos? ¿Cómo nos va en los ministerios? Porque todo eso afecta. Malos entendidos, el prejuicio, el anticiparnos. Porque solemos juzgar a los demás por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones.
Es que mi intención no era esa. Bueno, pero a los demás sí juzgas por sus acciones. ¿Por qué no los juzgas por sus intenciones también? Pero nosotros nos juzgamos por nuestra intención. Sí, lo hice mal, pero esa no era mi intención. Pues sí, pero ve el regadero que traes, ¿no? Bien intencionado o bien intencionada, ¿no? Y bueno, entonces habla acerca, ¿verdad?, de ese poder. La comunicación habla de un poder compartido. Y dicen que se establecen en una llanura de Sinar. Aquí se cree que es Mesopotamia, es un terreno fértil. Y la intención de Dios era que llenaran la tierra, de nuevo, ahí en el capítulo 9, pero ellos deciden detenerse y construirlo o hacer algo para ellos mismos en un solo lugar, fuera de lo que Dios quiere, no tomando en cuenta al Señor. Entonces debemos de entender, familia, que la unidad es un regalo de Dios, pero puede desviarse si no está dirigida hacia la gloria de Dios. Sí. Es decir, la iglesia debe vivir en comunión para la misión, no para levantar su propio imperio espiritual. ¿Sí me explico? Porque una unidad en la carne destroza vidas, destroza ministerios, congregaciones, negocios, familias, etc. Si un par se reúnen para tirar en contra a alguien, lo pueden destrozar y destrozan su familia y, me explico, una unión mal dirigida. La unión es poderosa. La iglesia debe de estar unida. Y tristemente, si hay algo que nos caracteriza hoy en día, es que en la iglesia no hay unidad. No somos leales. No somos leales unos a otros. Cuando tenemos la oportunidad de opinar acerca de las debilidades de otros, lo hacemos sin piedad y sin misericordia. Y eso es muy grave, porque el Señor les enseñó a sus discípulos y les dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen unos a otros. Sí. ¿Qué es lo que reflejamos cuando no manifestamos ese amor los unos a los otros? Que no somos sus discípulos. La ecuación no está muy difícil de entender, ¿no? Entonces, una unidad en la carne, en el orgullo, destroza vidas. Destroza vidas. Buscar cómplices para poder señalar a alguien es algo muy bajo. No lo hagamos. No lo hagamos. Sí. Versículo 3 y 4 dice: vamos, hagamos ladrillo. Aquí estamos viendo herramientas, ¿no? Edifiquémonos, ¿sí vemos? Yo, para mí. ¿Sí? Edifiquémonos para nosotros una ciudad y una torre. Hagámonos un nombre. ¿Sí? De nuevo vemos cómo se repite la historia de la descendencia de Caín: tecnología sin Dios, ladrillo, asfalto, progreso humano, mal orientado. Hagámonos un nombre, buscar identidad y fama aparte de Dios, fuera de Dios. Y aquí vemos un desprecio a la identidad que Dios le da. Un desprecio al propósito, un desprecio al llamado de Dios para sus vidas. Cuando nosotros caminamos sin considerar a Dios y hacemos lo que nos place aún sabiendo que Dios está ajeno a ello, precisamente, familia, no estamos caminando muy lejos de los pasos de estos hombres orgullosos. Es el mismo camino. Es una actitud similar a la de Nimrod, quien se levantó en contra del Señor con su fuerza. Dios dice derecha, pero yo digo izquierda. Sí. Como ya lo hemos mencionado, ¿no? Es que ando caminando en la voluntad permisiva de Dios. No hay voluntad permisiva. O está la voluntad de Dios, que es perfecta, ¿sí? O no estamos en la voluntad de Dios, punto. O estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. Salirnos con la nuestra no es voluntad permisiva de Dios, es desobediencia, familia. No hay tal cosa. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. ¿Sí?
Y tristemente, la realidad es que muchos de nosotros seguimos construyendo torres, éxito, títulos, riquezas, seguidores, sin la más mínima consideración de la voluntad de Dios. Y a lo mejor dices, bueno, es que el pastor le está hablando a los ricos, a los que tiene grande empresa. No, en el momento en que nosotros hagamos algo sin considerar a Dios, estamos en la misma. Si tú estás llevando a cabo tu matrimonio sin considerar a Dios, estás caminando igual, en orgullo. Estás ensimismado. Si no consideras a Dios en la educación de tus hijos, estás en la misma. Si no consideras a Dios en tu negocio, aun cuando sea una tiendita o sea un gran imperio, ¿verdad? Si no estás considerando a Dios, es la misma, es el mismo pecado. Estás ensimismado, estás haciendo las cosas a tu manera. Tus negocios, tus planes, si todo esto está por encima del propósito de Dios, estás perdido. Estás perdido. No eres diferente a Lamec ni Nimrod. ¿Lo que estás edificando glorifica a Dios o te glorifica a ti? Una vez escuché decir a un predicador, y de verdad, a lo mejor ustedes ya lo escucharon también. Él dijo esto: Dios me dijo, la fama es tuya y la gloria es mía. Porque si tú eres famoso, entonces yo seré famoso. Es una tontería. Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Proyección, fama. Dios no necesita eso. Si Dios te lo quiere dar, Dios no quiere que lo busques. Dios no quiere que lo busques. El hombre buscó hacerse un nombre. Y esto es bien interesante. El Padre dio a Cristo el nombre que es sobre todo nombre. Solo en Cristo encontramos un nombre eterno, una seguridad verdadera, una gloria que no se desvanece. No nos engañemos, familia. Si buscamos un nombre es para satisfacer el orgullo. Dios no necesita de nosotros. Yo le diría a ese predicador: Dios no te necesita, hombre vil. No te necesita. Somos polvo, somos efímeros. Pendemos de un hilo que es la gracia y la misericordia de Dios. Si encontramos un valor en nosotros, si usted puede encontrar un valor en mí, familia, es la vida de Cristo. Es su gracia. Y no es algo que ni siquiera nosotros nos hayamos ganado. Fue dado de gratis por el mero afecto de su voluntad. Sí. Versículo 5, versículo 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí hay una ironía bíblica y es bien interesante. Lo que para los hombres es grande e inmenso, para Dios es tan pequeño. Mire, era tan pequeño que necesitó bajarse a verlo. Tuvo que descender, tuvo que bajarse, tuvo que acercarse a verlo. Lo que para ti y para mí es inmenso, para Dios es nada. A Dios no podemos sorprenderlo. A Dios no podemos deslumbrarlo. No hay nada que podamos hacer que pueda sorprender a Dios. Sí, Él es Dios. Dios dice: este pueblo es uno. Y luego habla acerca dice, nada les hará desistir de lo que están pensando hacer. Aquí vemos necedad. Digan conmigo: necedad. Dile al que está a un lado: no seas necio. Dile.
Si no voltea, dile, no os hagáis. Dijo Paquita la del guardia, Paquita la del barrio, ¿no? Te estoy hablando a ti. Hasta ahí nomás. Necedad. Dice, nada les hará desistir de lo que planean hacer. Sí. El hebreo usa la expresión Am Echad, un solo pueblo. Y subraya esta unidad. Dios reconoce que con el poder de la cooperación humana pueden llegar a ser una rebelión, ¿sí? Y el resultado de eso es catastrófico, como lo vemos hoy en día, ¿sí? Entonces, nada les hará desistir no significa que pueden superar a Dios. Miren, en los últimos tiempos, la humanidad de manera deliberada también se enfrentará a Dios. Sí. Y bueno, y Dios hará que toda rodilla se doble delante de Él. Y todos van a confesar que Él es el Señor. Sí. Pero de manera deliberada el hombre va a levantarse en contra del Señor. Sí. Ahora lo hace. Muchos lo saben, otros no, pero lo hacen por naturaleza. Sí. Nada les hará desistir. Repito, no significa que puedan superar a Dios, sino que en su necedad persistirán en el mal. Sí. Persistirán hasta extremos impensados. Y aquí no se exalta la creatividad humana, sino que se denuncia la obstinación en el corazón endurecido. Persistir, 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 persistir. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos, cuando da una radiografía de la condición del hombre? ¿Sí? Cuando dice que el hombre decidió no dar la gloria a Dios, sino a la creación, y honraron sus cuerpos, ¿sí? Y dice que Dios los entregó a sí mismos, una mente reprobada, y terminaron haciendo cosas terribles. Miren, cuando nosotros persistimos y terqueamos y Dios, ándale Dios, y ándale Dios, y Dios dice no, lo peor que nos puede pasar es que Dios diga, dale. Es lo peor que nos puede pasar. Por otro lado, cuando persistimos en un pecado que Dios dice, suelta, 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 y no lo soltamos, la consecuencia de eso son corazones endurecidos. Callo. ¿Sí saben por qué se hacen los callos, verdad? Los callos es por una fricción constante en el mismo lugar. Sí. ¿De qué habla esto? ¿Que Dios trata ese asunto? No. Dios trata ese asunto. No, Dios trata ese asunto. Llega el momento en que somos insensibles a Dios. Y cuando andamos con la bronca, ya hasta aquí decimos, Señor, dice, yo lo traté desde hace mucho tiempo. Yo intenté tratar esto, pero no atendiste. Y las consecuencias, y miren, y hay consecuencias que ya no se puede, no hay vuelta atrás. Ya no podemos volver atrás. Y tenemos que sufrir las consecuencias. Y sí, Dios nos perdona porque es bueno. Y sí, Dios restaura el corazón. Y sí, pero muchos tendremos que vivir con las consecuencias de nuestras acciones debido a nuestra necedad. Porque no atendimos. Jóvenes, adolescentes, atiendan a Dios hoy. Atiendan lo que el Señor les está llamando. Traten desde hoy. Porque cada vez es más complicado. ¿Sí o no? Llevarte al matrimonio tus asuntos y luego los asuntos de tu esposa y luego se hace cada vez más complicado. Y bueno, y los que ya estamos del otro lado, atendamos. Porque mañana va a ser peor. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Le voy a meter velocidad porque todavía me queda como 1:30. Dice el Salmo, el hombre necio dice en su corazón, quito a Dios de la ecuación. Si no hay Dios, no hay consecuencias. Quito a Dios de la ecuación. ¿Sí? Entonces, la necedad en la Escritura no es ignorancia. ¿Sí? Una cosa es no sabía. Señor, perdón, no sabía, fui ignorante. ¿Sí?
la regué por ignorancia. Bueno, también hay su consecuencia, pero el Señor trata de una manera distinta. La ignorancia, ¿sí? El hecho de no conocer, el no saber, el estar aprendiendo, el proceso, lo trata muy distinto a la necedad. Es muy diferente y las consecuencias también son distintas. Sí. Y si somos de Dios, pues bueno, el Señor pondrá su mano encima de nosotros y tratará con nosotros. Y si no somos, pues bueno, hay un peligro muy grande, ¿no? De eternidad. Pero bueno, el camino del necio es derecho, dice en su propia opinión. Yo sé que voy, oye, pero no es por ahí, yo sé que por aquí es. ¿Verdad? Y está bien. Bueno, dice, mas el que obedece el consejo es sabio. Sí. Entonces, los constructores de Baal tenían claridad sobre el mandato de Dios. Llenad la tierra, pero en vez de obedecer dijeron, no nos moveremos, haremos lo que queremos. Sí. Y es la misma actitud de Caín, ¿no? La necedad siempre se reviste con lógica humana. No sé si le ha pasado, me ha pasado. No, es que por ahí es. No, sí da. Y no es cierto, no da. Humanamente quizá, pero no era lo que Dios quería. Sí. Pero la realidad es que el trasfondo de la necesidad es desprecio a la voz de Dios. Es desprecio a lo que Dios determina. Entonces la enseñanza bíblica no está en contra, familia, del desarrollo, no está en contra de la planeación, no está en contra de la unidad para la estructura social. La enseñanza acá es la rebeldía en contra de Dios. Es utilizar todos estos elementos, ¿sí?, para usarlos en contra del Señor. Ser sabios en nuestra propia opinión nos hace necios. Que Dios dice no y tú dices, ¿por qué no? ¿Me ayudan con el piano, por favor? ¿Pero por qué no? Así no lo hagas así. Pero ¿y por qué no? ¿Qué tiene? Recuerdo, Pastor Raúl decía esto, ¿no? Cuando le preguntabas, bueno, cambiemos nuestra pregunta, esa famosa pregunta de ¿y qué tiene de malo? ¿No? Bueno, ¿y qué tiene de malo? Y él decía, cambiemos la pregunta, formulémosla distinto. Mejor pregúntense qué tiene de Dios. Y si lo que estoy viendo no tiene nada de Dios, no lo veas. Y si esa relación no tiene nada de Dios, no la tengas. Y si esa situación, ese trabajo, eso a lo que me estoy aferrando no tiene nada de Dios, suéltalo. Pero siempre andamos buscando, ¿no?, esos atajos. ¿Por qué tiene de malo? ¿Es tan subjetivo? ¿Puede llegar a ser tan relativo? Porque ¿qué tiene de malo para quién? ¿Qué tiene de malo según qué? Pero ¿qué tiene de Dios? Y eso creo que nos ayuda a que el camino se haga un poquito más angosto. Y entonces sé, ¿verdad?, que por ahí no es, porque no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Pero a veces somos bien chistosos, lo voy a decir así. A veces somos bien chistosos, ¿no? Porque de repente, y Bogdan lo comenta mucho, pero es como, ay no Señor, amanecí mal del estómago, ¿no? Ay Señor, el enemigo, y no, eran las 12 de la noche y te echaste unos tacos de cabeza, ¿verdad? Fueron como 8, ¿no? Con 3 aguas y andamos arrepintiendo al diablo, ¿no? Y nos sentimos perseguidos y dame fuerza en esta tribulación. El diablo no quiere que vaya a la iglesia. No, son nuestras decisiones. Una vez por ahí una personita dice, ay, no dormí toda la noche y se tuve miedo. ¿Pero por qué? No, es que vi una película y ¿cómo se llamaba, no? La película Sin Paz en la Noche, ¿no? Algo así. ¿No? A veces somos así, ¿no? Detalles, ¿no? Cosas que a simple vista nosotros podemos prever, ¿no? Pero nos falta sabiduría, ¿no?
y no atendemos consejo. Pero necesitamos reconocer que es a causa de la necedad. Y es un pecado. Sí. ¿Se acuerdan cuando Dios saca al pueblo de Israel? Esto ya lo hemos platicado y hemos dado este dato. Pero del monte a la tierra de Canaán, en línea recta, si ellos hubieran ido directo a la tierra que el Señor, hacia donde Dios los quería llevar, se hacía un tiempo calculado por la dimensión del pueblo de entre 7 y 11 días. De entre 7 y 11 días. El pueblo duró 40 años dando vuelta en el desierto. Y la escritura dice que Dios mismo les da un adjetivo calificativo al pueblo. Un pueblo necio, duro de cerviz. Y a causa de su necedad, duraron 40 años dando vuelta en el desierto. Dios no falló. Dios les dio lo necesario. Él estaba con él. Aún en su necedad, sus ropas no se desgastaban. Aún en su necedad, los cubría del frío. Aún en su necedad, los seguía guiando. Aún en su necedad, los alimentaba con pan del cielo. Fueron tan persistentes porque extrañaban tanto la carne de esclavitud que Dios les dio carne hasta que se les saliera por la nariz, dice la pura escritura. Aún en su necedad, Dios siguió siendo Dios. Y no es tan diferente a lo que nos sucede hoy en día, familia. Sé lo que dice la Biblia, pero yo pienso diferente. Dios quiere que me extienda, pero yo prefiero quedarme en mi comodidad. Dios demanda que enseñe e instruya a mis hijos en la Biblia, pero eso implica un esfuerzo que no estoy dispuesto a hacer. Mejor ahí se los llevo al pastor que los instruya. Mejor ahí que le enseñen en la iglesia. Pero yo no estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, mi descanso, mi paciencia para instruir a mis hijos. Diría la esposa del pastor Chivo Olivares, Vicky Olivares, ¿no? Ay, me lo está diciendo por mí. Pues si le queda el saco, póngaselo y atienda eso, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo por alguien en particular. Pero si le queda el saco, póngaselo, por favor. Ya estoy entrando a la conclusión. La necedad colectiva es mucho más peligrosa que la individual. Tengamos cuidado de contaminar con nuestras opiniones a otros. Si otros no se han dado cuenta de lo mal que está alguien, no se lo haga saber. Cuídelo. Cuide el que está mal parado. Cuide el que está fallando en algo. Proteja. Protejámonos. Somos una familia. Cuidémonos. Entiendo que no todos somos afines a todos. Eso es normal. Diversidad. Somos distintos. Así nos hizo Dios. Pero cuidémonos. Si hay una responsabilidad. Quizá no a todos les vamos a platicar nuestras situaciones sentimentales o está bien, pero sí tenemos la responsabilidad de cuidarnos todos. Sí tenemos esa responsabilidad. Sí hay una demanda para eso. Cuidemos eso. Sí. El Señor, en veces, como en el caso de Babel, detiene nuestra necedad con confusión. Y no para destruirnos, sino para protegernos de nuestra propia arrogancia. Y es lo mejor que nos puede pasar. Que Dios ponga su mano sobre nosotros y nos diga: ya basta. Ya basta. Y bueno, la necesidad de Babel buscaba subir al cielo. La gracia de Dios envía a Cristo, que descendió del cielo para darnos salvación. Pablo dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder
de Dios. Sí. Bueno, todavía sí traigo un tramo, pero yo creo que lo dejamos para la siguiente semana. ¿Sí? Porque ya los empecé a ver con cara de hambre. Es para romper el hielo, familia, porque luego me ven así como si estuviera enojado. No estoy enojado. ¿Damos gracias? ¿Sí? Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Hay tanto, Señor, que debemos de atender. Y no solo aprender, Señor, no solo ir a la información y tomar la información, sino hay tanto que resolucionar en el corazón. Hay tanto que debemos de abrazar, Señor, de llevar a cabo nuestras vidas, el ser congruente, Señor, con lo que profesamos, con lo que decimos creer. Hay una realidad, Señor, y es la rebeldía en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Es una lucha constante en nosotros, Señor. Porque precisamente, Padre, luchamos en contra de la incredulidad, del orgullo, de la necedad. Padre, pero en ti somos más que vencedores, precisamente. En cualquier circunstancia, Señor, nosotros nos sabemos victoriosos porque tú venciste. Y lo que nos compete a nosotros, Señor, es descansar en ti, abrazados de la verdad que es tu palabra, esperando que ésta transforme nuestras vidas y que poco a poco, Señor, así como una planta va creciendo mientras es alimentada y a su tiempo da fruto, así también nuestra vida, Señor, a su tiempo dará fruto. Y nuestra responsabilidad es mantenernos, permanecer en la palabra, permanecer en ti, Señor. Como nuestro Señor Jesucristo nos enseña ahí en Juan 15, permanecer en Él, así como Él permanece en ti, Señor. Y son uno, así también nosotros, Señor, que podamos permanecer en ti, obedeciendo tu palabra. Y así llevaremos mucho fruto y serás glorificado. Porque de eso se trata, Señor. Tú nos salvaste para ser glorificado. Tú nos salvaste, Señor, para que andemos precisamente en esas obras que tú preparaste de antemano. Nuestra salvación y nuestra redención va más allá de cumplir nuestra propia expectativa y de poder hacernos feliz y poder conquistar el mundo. No, tiene que ver contigo, Señor. Tiene que ver con que tu nombre sea exaltado. Tiene que ver con que tú seas conocido en las naciones, Señor, y que éstas procedan al arrepentimiento. Tiene que ver con que tu vida se vea reflejado en nuestra vida y que cada vez nos parezcamos más a ti, Señor. Que el fruto del Espíritu se haga evidente en nosotros, en el trato con los demás, Señor, en nuestra manera de pensar, en la manera en cómo amamos, en la manera en cómo tratamos las debilidades de los demás. Reconocemos que estamos tan lejos de ser como tú, pero el deseo en nuestro corazón, Señor, es caminar en pos de ti. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, pues gracias por su paciencia, por su tiempo. Que Dios los bendiga y que tengan buen provecho.